buenas noches, comenzamos Perspectivas, ya estamos en viernes, seguramente muchos comenzando el fin de semana y como usted sabe, todos los viernes le acercamos a usted a un personaje importante dentro de nuestra sociedad, desde artistas hasta deportistas, académicos, rectores de universidades y políticos. Y hoy conocemos a Miguel Ángel Martínez Espinosa, actual presidente del PAN. Miguel Ángel Martínez nació en Guadalajara en 1969. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, universidad en la que ha sido también catedrático, pues fue el profesor titular de la carrera de Derecho, donde impartió la clase de Técnica Legislativa. Por otra parte, fue secretario de Educación de Jalisco del 2005 al 2010 y antes coordinador general de la misma secretaría. Posteriormente se desempeñó como subsecretario de Educación Media Superior en el Gobierno Federal del 2010 al 2012. En el ámbito político, ha sido también regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, diputado y coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en Jalisco, además de desempeñarse como director de investigación jurídica y legislativa del Congreso de Jalisco. Actualmente es presidente del Partido Acción Nacional Jalisco desde el 2016 y esta noche en Viernes de Personaje nos acompaña en Perspectivas. Miguel Ángel Martínez, muy buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches a ti y a tu auditorio. Gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. Pues primero me gustaría preguntarte, ¿por qué aceptaste ser presidente del PAN? Digo, uno pensaría que no es el mejor momento para ser presidente del PAN, particularmente en Jalisco, ¿no? Como en un viejo chiste, a lo mejor estoy en el mejor lugar en el peor momento. Exacto. Pero, no, bueno, pues mira, yo vengo de una familia panista. Mi padre milita en el PAN desde 1956. Yo crecí en el ambiente del PAN, de la oposición, y crecí a la sombra de figuras muy relevantes, no solo para la historia del PAN, sino en general para la historia de México. Uno de ellos recientemente fallecido, Gabriel Jiménez Remus, otro que ya no está entre nosotros, Gildardo Gómez Verónica, en fin. Y yo tengo una convicción muy clara acerca del pensamiento del PAN, su filosofía política, su manera de interpretar la realidad y cómo esa manera de interpretar, si es auténtica, pues corresponde con lo que una parte importante de los ciudadanos piensa. Me parece que al país le hace falta un partido político fuerte, desde lo que el PAN representa. Y eso es lo que pretendo que el PAN vuelva a ser. Una opción para las personas que en esta pluralidad que implica la democracia se identifican con las ideas, los principios y los valores del PAN. Pero ¿por qué en este momento? ¿Por qué decidiste que este momento era importante regresar de alguna forma a la política, a la primera línea de la política y decir, voy a llevar al PAN en su momento, creo, en Jalisco de más crisis, tú me corregirás, pero en 25 años? Pero a lo mejor justamente por eso. O sea, yo creo que el Estado y el país en alguna medida resienten la falta de una propuesta clara desde lo que el PAN representa. Y pienso que por una parte, pues yo estoy en madurez y en condiciones de servir a esa causa, y por otra parte, de manera coyuntural, llegué o regresé de México en un momento en el que pues resulté un interlocutor confiable para todos los actores internos del partido, y eso me colocó en una posición pues, de cohesionar, de moderar muchas cosas, de ir conduciendo el partido hacia otro espacio. ¿Cómo fue tu llegada, Miguel Ángel? ¿Quién te busca y te dice, oye, fíjate que hay esta posibilidad, creo que tú puedes generar consensos al interior del partido? ¿Quién te busca? En primer momento, digamos. En un primer momento, más bien fuimos un grupo de militantes del PAN los que salimos a decir, pues hay que darle un giro a la situación, ¿no? El PAN necesita renovar su apuesta, renovar sus convicciones, refrescarlas, fortalecerlas y presentarse con lo que es o con lo que debe ser una apuesta desde el PAN. Eso ocurrió previo al proceso electoral de 2015. En el proceso electoral de 2015 me invitaron a ser vocero del partido y con posterioridad a la elección, pues diferentes actores y diferentes grupos me fueron buscando
para pedirme o proponerme que buscara la dirigencia del partido. No no digo que fue una decisión complicada para mí, más bien son de esas cosas en las que uno sabe que tiene que seguir esa ruta. Sí fue una decisión difícil de ejecutar, ¿no? Había que generar confianza. Creo que el ambiente posterior a la elección de 2015 estaba muy erosionado en cuanto a la confianza entre los compañeros del PAN. Había un estado como de descomposición. Todo el 2015 yo escuché muchas voces que decían, bueno, ¿y cuándo va a tocar fondo el PAN, ¿no? ¿Hasta dónde va a ir? Y creo que pues justamente ese momento pues, el que me permitió ir tejiendo entre los diferentes actores para lograr confianza y bueno, proponer lo que hasta este momento creo que más o menos ha ido funcionando en un ámbito interno. El PAN tiene que cohesionarse alrededor de sus principios, de sus valores, de su apuesta original, pero al mismo tiempo el PAN tiene que volver a ser una opción y dar una respuesta a una sociedad que cambió radicalmente. Y por eso es importante que el PAN vuelva a reflexionar y vuelva a proponer. Miguel Ángel, el PAN tiene dueños, es decir, muchas veces se habla del PAN como un partido que en su momento fue catalogado como un partido de cuadros, que se divorciaba totalmente del modelo del PRI de sectores y de cuotas. Se ha vuelto en un partido con dueños y con una especie como de caciques internos. Bueno, pues siempre está esa tentación en todas las organizaciones, pero más bien el PAN tiene liderazgos fuertes que se agrupan a una cantidad importante de miembros del PAN. Yo creo que el PAN hizo mal en negarse a sí mismo que existieran dentro del PAN grupos y organizaciones, ¿no? Sí los hay. ¿No? Sí los hay, no hay que negar la realidad que está visible. Hay tendencias, hay corrientes, hay grupos dentro del partido, hay personajes que trabajan ajenos a los grupos internos del PAN. Pero lo importante para nosotros es reconocernos en esa pluralidad que somos. El PAN pues representa, digamos, una manera de pensar o una gama dentro de una manera de pensar y al interior del PAN hay voces que dentro de esa gama pues tienen diferentes maneras de entender la política y de entender la filosofía. Cuando aceptaste ser dirigente, Miguel Ángel, ¿pusiste alguna condición? Pues dijiste, esto yo no lo voy a hacer, esto no. Bueno, pues yo creo que la condición no lo puse así tal cual como una condición formal, pero ya desde mi planteamiento, pues que se deducía todo lo demás. Es decir, el PAN tiene que ser un partido en el que volvamos a caber todos. Y para que quepamos todos, pues necesitamos escucharnos, necesitamos que cada uno sienta su espacio o tenga su espacio dentro de la organización, que el PAN se vuelva a dirigir a los ciudadanos, que vuelva a relacionarse con las personas y sus problemas, que el PAN vuelva a referirse a un catálogo de principios y valores de los cuales en algún momento pues, el ciudadano sintió que el PAN se había apartado. En fin, creo que esas cosas ya imponen una condición. A contrario sensu, pues todo lo que se separe de esa ruta, lo que divida, lo que fraccione, lo que separe al PAN de su apuesta alrededor de principios y de valores o de su ruta de reencuentro con las personas, pues eran las condiciones, digamos, que yo no podía transitar. ¿Hay culpables, nombres propios de la crisis que vive el PAN, Miguel Ángel? Es decir, Emilio González, Francisco Ramírez Acuña, diputados, senadores, quien me digas, ¿hay nombres propios que de alguna forma tienen responsabilidad en el momento crítico por el que está pasando el PAN? Todos cargamos con nuestra dosis de culpas, ¿eh? Eso por acción, por omisión, con mayor o menor protagonismo. A lo mejor algunos por circunstancias en momentos decisivos de esta crisis nos fuimos llamados o nos fuimos a otras responsabilidades. Y yo no puedo decir qué mal estuvieron los que estaban aquí en Jalisco tratando de resolver algunas cosas mientras yo estuve en la Ciudad de México al frente de una subsecretaría federal. Creo que unos y otros tuvimos algún grado de responsabilidad en lo que nos sucedió. Yo creo que más bien fue un proceso. De deterioro, digamos. De deterioro. De la imagen del partido. Sí, porque pasó más o menos así, a muy resumidas cuentas.
Llegó un momento en el que cualquiera que se presentara como candidato del PAN ganaba. Y Cierto. entonces se volvió para la vida interna del PAN mucho más importante ganar adentro que afuera. Y las disputas internas se volvieron feroces, y entonces había que ganarlo todo adentro a costa de lo que fuera. Y eso nos fue separando de las personas, de nuestros valores, de nuestros principios, y provocó lo que al final vivimos. Pero creo que hoy todos entendemos que hay que reemprender el camino y recuperar pues, esta triple relación. La relación entre los compañeros para vernos otra vez como compañeros, el catálogo de principios y valores que nos son comunes y nuestra relación esencial con las personas. Ahora, ¿crees que uno de los asuntos que le ha costado más trabajo recuperar al PAN es su credibilidad en términos del combate a la corrupción, por ejemplo, Miguel Sí, Ángel? por supuesto. O sea, que fue uno de los temas que el PAN construyó durante décadas y Sí, que por de pronto supuesto. esa credibilidad se cayó con algunos casos que al final ni siquiera el partido los combatió. No, por supuesto. O sea, con honradez se hace más, que fue el lema de Alberto Cárdenas que le permitió llegar a la gubernatura del estado. Pues a los escándalos de finales de la pasada administración, pues hay un mundo de distancia. Pero yo creo que aquí también hay como cierta dosis de ingenuidad en esto. Pensamos que con solo nuestra referencia al catálogo de principios y valores era suficiente, Claro. y no creamos mecanismos institucionales que defendieran lo público de la corrupción. Cuando escuchamos al presidente Peña Nieto, no, más bien a Virgilio Andrade, decir del caso de la Casa Blanca, que no hubo falta que perseguir, Bueno, antes de investigarlo siquiera. antes de investigarlo siquiera, puede que tenga razón, y eso es lo más grave. Pero claramente, si eso no está tipificado como delito, tendría que serlo, porque hay un claro tráfico de influencias. Hombre, una empresa que no hace obra para el gobierno, casi regala una casa al que va a ser presidente de la República o a su esposa. Es del libro de texto. Y luego se convierte en el constructor favorito del gobierno. ¿Qué pasó allí? Bueno, pues claramente hubo un tráfico de influencias. Esas cosas no están todavía tipificadas y a esas hay que ir. Yo tengo la convicción de que el PAN tiene que apostar muy fuerte y con mucha audacia por los temas de corrupción para resolver el asunto de cómo cooperan o dejan de cooperar los mecanismos o de actuar los mecanismos institucionales para combatir la corrupción. Vamos al corte. Seguimos platicando con Miguel Ángel Martínez Espinosa. También repasamos su trayectoria como secretario de Educación, qué piensa de algunos temas actuales y también su vida, que nos platique de su familia. Vemos algunas fotografías. Vamos al corte. Estamos de vuelta en Perspectivas, platicando esta noche con el presidente del PAN Jalisco, Miguel Ángel Martínez Espinosa. Miguel Ángel, estuviste en dos administraciones estatales, en particular la que encabezó Francisco Ramírez Acuña y la de Emilio González, en ambas vinculado al tema educativo. No sé si de pronto que nos platiques los estereotipos que tenemos sobre el liderazgo de Francisco Ramírez Acuña y el de Emilio González son ciertos, es decir, la fuerza de Paco y las convicciones y de pronto lo duro que se acerca incluso al autoritario, y de Emilio un perfil totalmente distinto. No sé si son así. En la práctica, ¿nos dirías que la imagen que tenemos de los dos es la adecuada? Bueno, yo he de decir que con los dos tuve un marco de mucho respeto. Sí. No puedo decir de alguna decisión que me hubieran, o de alguna limitación que me hubieran impuesto. Con los dos tuve muy buen diálogo y mucha cercanía. Ciertamente son de personalidades muy contrastantes. Paco Ramírez Acuña vivía la administración pública casi como obsesionado por dar buenos resultados y exigiendo a cada uno de los secretarios con un estilo bastante fuerte, pero muy metido en la agenda de cada uno. Conocía, se metía, se preocupaba. El caso de Emilio era otro estilo de dirigir.
Era un estilo donde cada secretario pues, tenía un ámbito de mayor Autonomía de alguna autonomía. Pues esta idea de que era como un poquito valemadrista en algunas cosas, Emilio, ¿lo podemos catalogar así o era una exageración de los cartonistas? No, más bien yo creo que, y ahí a lo mejor radica el principal defecto que yo le veo a su administración. Se preocupaba por algunos temas, se metía a fondo en aquello que le interesaba, pero a veces era un poco frívolo, ¿no? Sin embargo, pues de los temas de su preocupación se metía a fondo. A los otros los soltaba, digamos. Los soltaba un poco más. Les daba ¿no? más. Los soltaba un poco más. ¿Cómo es manejar el monstruo de educación, Miguel Ángel Martínez, que se come 40-45% del presupuesto, que me imagino que es una gestión tortuosa, con muchísimos profesores, muchísimos intereses, problemas en aulas? ¿Cómo es manejar ese monstruo que es educación? Pues mira, yo creo que gestionarlo, para no decir alguna vez los comenté en un foro, ya estando yo fuera del sector educativo, ya habiendo dejado mi cargo de subsecretario, y porque me parece que es la imagen que mejor caracteriza el fenómeno. No se pueden ganar las batallas desmoralizando a las tropas. Y lo digo por esto, a mí me parece que un error de este periodo pues, ha sido tomarla en contra del magisterio en general, y en eso se llevan entre las piernas a los buenos maestros. Por supuesto que son la mayoría. Que son la mayoría. Sí. Que son la mayoría. Yo creo que pude establecer una relación de respeto con el magisterio organizado, pero también con los maestros de manera individual. Al final de la administración, el último, no de la administración, de mi paso por la secretaría, porque yo me fui a la mitad de la administración de Emilio, me daba por ir sin avisar a las escuelas los lunes a las 8 de la mañana los honores a la bandera, porque cuando uno anuncia su llegada a una escuela, pues los directores se ponen de manteles largos, ¿no? por supuesto. Entonces me interesaba mucho conocer las escuelas al natural. Me acuerdo de una escuela que llegué ahí en Santana, Tepetitlán, y la directora estaba desconcertada con mi presencia, no sabía qué hacer conmigo ni a qué iba. Me imagino. Y muy nerviosa al principio, ¿no? Me dice, oiga, pero va a tomar aquí la palabra. No, le dije, vengo a participar de los honores a la bandera y a platicar con ustedes, eso es todo. Y luego ya fue soltándose y mediante a la hora que pasaba todo el evento cívico, digamos, en el patio, ya sabes, la representación de los alumnos y lo que fuera, la maestra me iba diciendo, ve a mis niños, mírelos cómo vienen peinaditos y bien limpios todos. Y no sabe cómo venían antes. Bueno. Y luego al rato me decía, y mírale los zapatos bien boleaditos, y mira el terregal que hay afuera. Y estos hábitos se los llevan de aquí. Y terminó la ceremonia y me fui a la dirección con ella y me estuvo platicando todo lo que hacía. Les tenía escuela de padres, les tenía programas de lectura. Mientras estábamos conversando, una niña llegó por ¿cómo se llama? Un bote con gel para las manos y no sé qué, por el tema de la higiene, lo que fuera. Pero me dijo al final de la conversación, me dijo algo, ya que me platicó todo, me dijo algo que me quedó muy grabado. Me dijo, pero ¿sabe qué, secretario? Les tengo todo esto, hacemos todo. Me ha costado mucho trabajo levantar la escuela, pero ¿sabe qué? Nos sentimos solos. Porque mientras yo estoy haciendo este esfuerzo, la gente allá afuera dice que no. Dice que somos flojos, que somos negligentes, que somos irresponsables. Y nos sentimos solos, me dijo. Y yo me refiero a eso. O sea, ¿eso fue en el periodo de Fox o ya con Calderón? No, ya con Calderón. Estamos hablando... Como el tiempo de la Alianza por la Educación y todos esos debates. Y cuando emergió, digamos, esta organización que se llama Mexicanos Primero, con una crítica muy acre sobre el comportamiento del sistema educativo. Muy desde el segmento privado, ¿no? Muy desde esa visión, sin considerar pues que en algunos lugares los maestros parten de realidades que son bien difíciles y que se enfrentan a veces con hábitos o con situaciones domésticas que no ayudan al aprendizaje. Creo que
lo que yo puedo asumir es que los maestros se sintieron respaldados por el trabajo identificados con los planteamientos que les hicimos, que fueron esencialmente respetuosos. Sí intentamos hacer cosas que transformaran la vida de las escuelas, reducir la deserción escolar, ese es un gran drama todavía. Secundaria sobre todo. En secundaria sobre todo, la estadística dice eficiencia terminal del 80%, lo que significa que 1 de cada 5 niños abandona la secundaria sin terminarlo, y eso es muy grave. Tratar de mejorar las condiciones de infraestructura y la prestación de los servicios, la formación de los maestros. Hicimos un planteamiento sobre una necesaria reforma a la educación normal y lo fuimos discutiendo escuela por escuela, ¿no? En fin, muchas cosas que son que a mí me llenan de orgullo y de satisfacción, pero ciertamente el sistema es muy complejo. Es complejo desde su diseño. Se fue haciendo como amontonando piezas para que sin una organización adecuada. Tenemos 3 modelos solo por decir algo a manera de ejemplo. Teníamos 3 modelos de secundarias. Secundarias técnicas, secundarias generales, telesecundarias. Esto es de todo el país. Pero ninguna de las modalidades se comunicaba entre sí, venían de culturas distintas. Las secundarias técnicas venían de la herencia politécnica, del Instituto Politécnico Nacional, claro, y allí hacia abajo. Y dependían incluso en otro tiempo de una subsecretaría que no era de la de educación básica, sino la de educación tecnológica. El modelo de telesecundaria es un modelo que se construyó al margen de todo lo demás. Entonces, pues nos tocó una reforma a la educación secundaria que le tratara de dar coherencia y sistematizar a la prestación del servicio de educación. Pero como eso podría poner decenas de ejemplos de cómo es tan abigarrado el sistema educativo y tan complejo de entender. Seguramente, Miguel Ángel, lo has escuchado al actual secretario Francisco Ayllón decir que durante los años del panismo no se invirtió en escuelas, se abandonó, no se trató adecuadamente a eso es retórica, pero no corresponde a la retórica, verdad. ¿no? No, te lo puedo demostrar estadísticamente. Con las aulas que estaban provisionales, todo esto que se hizo. Sí, bueno, mira, pero eso tiene su historia y cuando nos podemos remontar a reportajes de la época y vamos a encontrar imágenes de alumnos tomando clases debajo de árboles o alumnos, y esto lo recuerdan los zapopanos, alumnos estudiando en camiones desvencijados, claro, improvisados, sí. Como aulas, y se entiende por qué se tomó la decisión de llevar lo más rápido que se pudiera otras condiciones para la prestación de los servicios educativos. Al final de la administración, la administración de Emilio González Márquez, ese dato lo tengo muy claro, construyó en promedio 5,000 espacios educativos por año. Llegamos a invertir más de 1,000 millones de pesos en una sola anualidad en obras de construcción de escuelas. Antes de los gobiernos del PAN, no había institutos tecnológicos superiores, dejamos 1 por región. Y eso pues no es ausencia de inversión en educación. No había colegios de estudios científicos, no había CECITEG, no había colegio de bachilleres, no había universidades tecnológicas, no había universidad politécnica. O sea, la obra educativa no tiene precedentes y comparado con lo que se ha venido haciendo después, pues lo que ha ocurrido en estos años ha sido muy magro. El actual gobierno construye menos del 10% de lo que construyó el de Emilio en promedio. Menos del 10%. Y eso es... Y con estos famosos bonos y escuelas al 100%. Bueno, pero además nosotros lo hicimos, esta construcción de obra educativa, con recursos del propio sistema de educación. No contratamos deuda, como lo está haciendo el actual gobierno, sí, para construir escuelas. Y hay que decirlo claro, Jalisco es de los últimos estados en cumplimiento de las metas del programa de aplicación de los bonos educativos. Pero se entiende que es retórica y en la retórica caben muchas cosas. ¿Dónde está el atorón en materia educativa? ¿Está en las escuelas, está en la familia, está en el modelo de gestión? Si tú tuvieras que identificar un elemento, supongo que todos tienen algo que ver. Pero un elemento que digas, hay que moverlo, hay que sacudirlo. Yo me iría por
Bueno, hay un estudio de la OCDE sobre qué hacen los sistemas educativos en el mundo para lograr su más alto desempeño. Y el tema central está en la valoración de la función docente, la valoración en salario y la formación de los maestros, ¿no? Si considerar a la función docente como una de las principales profesiones en una entidad federativa. Y que se pague de esa forma. Y detonar el orgullo de ser maestro para que las personas que tienen talento busquen dar clases. Si haces que la sociedad se avergüence de sus profesores, entonces va a ser una mala profecía que se va a autocumplir. Vas a tener malos profesores porque quien tenga orgullo no va a ir a una profesión que está totalmente denostada, ¿no? Vamos al corte, seguimos con Miguel Ángel Martínez Espinosa. Estamos de vuelta en Perspectivas esta noche de viernes. Gracias por acompañarnos. Una charla, una conversación muy interesante con Miguel Ángel Martínez Espinosa, actual presidente del PAN. Y Miguel Ángel, dejamos el tema educativo. Y antes de pasar a ver tus fotografías, me gustaría que me dijeras, con Paco y con Emilio, con los que te tocó colaborar, ¿sigues teniendo amistad? Sí, por supuesto, tengo relación con ambos. ¿Sí? Por supuesto que sí. Supongo que más con Paco, ¿o no? Mucho más con Paco Ramírez, sí. Pero también con Emilio González he tenido diálogo. ¿Crees que se equivocaron en comenzar un proceso de expulsión así de buenas a primeras? Pues es que esas cosas no deben de hacerse al calor de una campaña electoral y como una respuesta a un momento, ¿no? Creo que el PAN ha tenido como una doble equivocación. Una, que no ha sabido sancionar a quienes merecían sanción. Totalmente. Y dos, que da la impresión, y así se percibe a veces, que es un partido que no recoge a sus heridos, ¿no? Sí, va. Que no los cuida, que no cuida a sus cuadros, que al contrario, hay cierto canibalismo interno. Y eso tiene que terminar. No podemos ofrecerle al PAN, a la sociedad, una oferta constructiva desde el PAN si lo que ven es a panistas comiéndose a panistas. Eso no construye. Y en el caso de Emilio González, del proceso de expulsión, más bien inició desde el PAN Guadalajara, ¿no? Por lo que entiendo, no tanto desde el PAN Jalisco. Pero, sin embargo, pues ya serán la Comisión Nacional de Orden y Disciplina que resuelva. El asunto, ¿no? Pues no puede estar permanentemente allí, ¿verdad? Sí. Tiene que resolverse y esperemos que ocurra pronto por certeza de El asunto todos. es que parecía como una especie de arma arrojadiza contra Enrique Alfaro en la elección de 2015 y creo que, no sé qué opinas, pero que el PAN se preste a eso no es el mejor, digamos, el mejor mensaje. ¿No? Se escogió un mal momento para hacer algo que se puede discutir si se debió haber hecho o no, pero el momento fue terrible. Vamos a ver tus fotografías, Miguel Ángel, que amablemente Adelante. nos hiciste favor de compartir. Abre el álbum fotográfico con nosotros, Miguel Ángel. Aquí con uno de tus favoritos, ¿no? Bueno, es el momento en que tomo protesta como subsecretario de manos de Alonso Lujambio. Sí, Alonso. Que tremendo. era como se aprecia, de una gran estatura, pero en todo sentido, no solo físicamente. ¿Fuiste ¿no? amigo de Alonso? Sí, claro. Sí, no, bueno. De él aprendí mucho. Un hombre con un gran amor a México, Tremendo. Conocedor de su historia y con un gran rigor académico. Sí. Era exigente como jefe. Todo tenía que estar soportado con elementos de información, con datos duros. Lo que escribió de Efraín González Morfín, al menos a mí siempre me encantó. Me parecía de una seriedad académica tremenda. No, y una capacidad de imaginar otro México. Era un hombre es un hombre, o era un hombre que le falta a México en este momento. Sí, no se extrañan ese tipo de voces, sí, ¿no? Un estudioso del Congreso, un estudioso de la historia de México, de la política en general, pues ahora sí que de un saber enciclopédico y de una amenidad para platicar. Sí, hijo, son esas personas que me hubiera gustado conocer. Otra fotografía. Gracias a la producción. Bueno, ahí estoy, es un momento de honores a la bandera. Estoy entregando la bandera a la escolta, pero me gusta porque yo creo que en momentos como el que estamos viviendo de tanto desconcierto, pues hay que acudir a los símbolos que nos dan identidad. Totalmente. Y eso no es retórica, ¿no? O sea, sobre todo cuando el enemigo nos viene de afuera. O sea, el tema de Donald Trump merecería una convocatoria a la unidad nacional que no ha venido.
y que quién sabe si El vaya a problema es venir. que quién lo convoca, ¿no? Ese es el Porque asunto, el presidente porque es tan débil que... ese es el punto. Al presidente le falta totalmente la credibilidad como para hacerlo. Y bueno, pues ya no se diga el secretario de Relaciones Exteriores. Pero ¿Y ¿de en qué qué escuela es es? urgente? ¿Recuerdas? ¿En No, qué este escuela es un es? evento en realidad de corte partidista. Ok. Pensé que tengo era un cuando montón estabas de en fotos de educación. escuelas también, Ah, mira. pero son unos honores a la bandera en una Un asamblea evento del PAN. A ver, otra fotografía. Muchas gracias a la producción. Bueno, ese es el equipo cercano de Alonso Lujambio, ¿no? Mira. Sí, con Felipe Ahí Calderón. estoy yo atrás. medio escondido detrás de un par de buenos amigos, pero ese despacho y ese escritorio tiene una gran historia. El escritorio es el de que usó Vasconcelos. Mira. E incluso la estatuilla ahí de la Minerva es de Vasconcelos, es herencia vasconcelista. Órale. Y bueno, un gran equipo humano, gente muy calificada, con mucho empeño, con mucho entusiasmo, con mucha idea de las Algunos de ellos cosas, ¿no? incluso han seguido, ¿no? Sí, bueno, ahí está Rodolfo Tuirán, Rodolfo por ejemplo, Tuirán. actualmente ocupa el cargo que yo desempeñaba Exacto. en ese momento. Mi vecino de pasillo, Sí, también él un hombre muy era preparado. subsecretario de Educación Superior, entonces sí, fue Premio Nacional de Demografía, un académico muy connotado del Colegio de México, una gente de gran conocimiento y un buen amigo además. La que sigue, por favor. Ese es en la Sierra Huichola, ¿no? Mira. Creo que el país tiene pues una deuda pendiente allí, una deuda de comprensión y de acercamiento con esa población. Desde lo educativo, por ejemplo, se comprenden algunas cosas. El desafío, nosotros les enseñamos a leer en español. Los libros que les mandamos, los libros de texto están en español, pero no es la primera lengua de esos niños. No, claro que no. Ellos hablan birrárica y no hay textos en birrárica. Entonces, el esfuerzo para ellos de aprender es el doble o el triple que nos representaría a nosotros. Y también valorar esa lengua y tratar de empezar a producir bibliografía en nosotros la lengua, ¿no? hicimos una gramática de la lengua birrárica, o ayudamos, hicimos yo creo que uno de los primeros textos de cuentos traducidos al birrárica, e hicimos una edición de una obra que se publicó durante mi periodo de secretario, que se llama Cuéntame. Y la idea es como sigue. Si los hábitos de lectura se forman en el hogar, pues había que llevar libros a las casas, porque la Encuesta Nacional de Lectura dice que casi no hay libros de lectura en las casas. Claro. Entonces regalamos libros de lectura a niños que todavía no sabían leer ni escribir, para que se los llevaran a sus casas y sus papás les leyeran. Mira. La idea es, yo creo que al final va a tener mucho fruto, aunque no conozco de alguna medición de resultados. Y supongo que es más a largo plazo, ¿no? 10, 15 mucho más a años, largo plazo. Entonces eran 200 lecturas, 200 días hábiles tiene el calendario escolar, y los maestros daban seguimiento al control de lectura. Y a mí me tocó entrar a aulas de clase de primero de primaria o de preescolar y preguntar si les habían leído sus papás. ¿Y quién les leyó, papá o mamá? Y ahí dialogabas con los alumnos. Los niños querían los textos y los traducimos al birrárica. Esa fue la primera obra que llevamos, que se hizo, que yo conozca, en idioma birrárica. Otra fotografía, nos quedan algunas. Esa foto me gusta mucho. Esa ocurrió en un centro de atención múltiple en Puerto Vallarta. Era un tiempo en el que algunos recuerdan que yo llevaba la barba muy crecida hasta el pecho. Sí, aquí parece. Y este centro de atención múltiple pues trata a niños o atiende a niños con discapacidad. Este niño que está ahí en la foto es un niño que tenía algún grado de parálisis cerebral. Y me acuerdo que se me quedaba mirando, le impresionaban mucho las barbas. Y entonces me agaché para que me viera de cerca, y se me prendió de las barbas. Pero la mirada del niño me parece de una belleza. Sí. O sea, muy pura, ¿no? Muy transparente.
es de los recuerdos que mejor atesoro de mi paso Sí, por son educación. esos encuentros que supongo como secretario de Educación, pues dices, vale mucho, ¿no? Este tipo de encuentros. Vale todo, ese cruce de miradas y ese rostro del niño, ¿no? Otra fotografía, nos quedan un par más. Bueno, ahí esta es reciente, es Sí. en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, hablando en el homenaje a don Efraín González Luna. Para mí, una fuente de inspiración en cuanto a motivos por los cuales participar en política. Es el humanismo, ¿no? El humanismo de don Efraín González Luna es para mí lo que constituye mi punto de referencia y una fuente de inspiración en momentos en que parece que el humanismo no tiene cabida. Es que eso es algo que o sea, al PAN le pueden quitar sus votos, pero esto no se lo pueden quitar. Por O sea, supuesto, es parte es de el su alma columna del vertebral, partido. ¿no? Es el alma del partido. Si se pierden esas motivaciones, se pierde, el PAN se convierte en un partido político igualito que los demás. A movilizar votos, a movilizar gente y a ganar Exactamente. cargos. Una última fotografía. Esa es mi familia. Con tu familia, platícanos quiénes son. Bueno, pues mi esposa que está ahí agachada entre mis dos hijas, mi esposa Rosana, mis hijas Rosana, María Luisa y mi hijo Miguel de Jesús. ¿Y Esa es siguieron mi algún familia. camino cercano al padre o...? Pues tienen algunas inclinaciones, pues yo ahí he de respetar, pero sus decisiones y su orientación y su vocación. Pero abogados... La mayor está estudiando Derecho. Ah, mira. La segunda está en Ingeniería y el pequeño está en tercero de secundaria ya. Pues ya ni tan pequeño, está más alto que yo. Pero yo creo que la familia constituye para uno pues un núcleo del que no puede prescindir. Es un núcleo fundamental de descanso, de inspiración, de aliento, de fortaleza. Es el núcleo vital. No solo ellos, sino los padres mismos, ¿no? Vengo de una familia de 7 hermanos. Pues todavía tenemos una convivencia muy estrecha. Cada año vamos juntos de vacaciones, convivimos muy ampliamente. Y bueno, pues en las familias se cultivan valores, aficiones, convicciones, modos de ser, pues todo. Algunas preguntas para conocerte más, Adelante. Miguel Ángel. Un recuerdo vivo de tu infancia. Uy, pues de mi infancia tengo... Alguno que ahorita digas, el primero que se me viene a la híjole. mente. No, pues tengo muchos. Del lado, acompañando a mi padre desde a los partidos de fútbol del glorioso Atlas. Que de glorioso no tiene nada, pero bueno. Bueno, pero así nos los parece a los rojinegros. ¿Qué te voy a decir? Me imagino. Pues muchas vivencias, casi todas de núcleo familiar, ¿no? De infancia, pues quedan Fuiste cercano a tu padre, entonces. a mi padre, a mi padre, a mi madre, a mis abuelos. Yo creo que somos de esas generaciones, soy de esas generaciones o de ese tipo de familias donde uno crece en la cocina de la abuela, ¿no? Sí, claro. Sí. Es un recuerdo vivo. Por supuesto, tomando el café con ella y ahí tomé el gusto por el café, por aprender y a valorar las experiencias y los dichos y la sabiduría de la gente mayor. Pues a apreciar lo que es origen y lo que es identidad, ¿no? A lo mejor la mayoría de mis recuerdos están asociados a ese tipo de cosas sencillas, ¿no? ¿Te defines ideológicamente de alguna manera? ¿Tienes alguna ideología que digas, me considero de derecha, de izquierda, de centro? Pues yo soy de los que piensan más allá de geometrías en que las convicciones deben partir de una idea del ser humano. Y para mí eso significa humanismo, creer que cada ser humano tiene dignidad y que esa dignidad merece tener las condiciones para que la persona pueda realizarse humanamente y que además los destinos de las personas están entrelazados. Tanto vale el que tiene poco o que aparentemente presta una función insignificante en la sociedad que el más grande. Déjame ir al corte, seguimos con las preguntas personales para Miguel Ángel, último bloque con él. Estamos de regreso en Perspectivas, últimos minutos con Miguel Ángel Martínez Espinosa, actual presidente del PAN. Hemos repasado buena parte de su trayectoria como secretario de Educación, actualmente en la dirigencia
del PAN. Y nos quedamos con algunas preguntas personales, Miguel Ángel. Nos decías cómo te defines ideológicamente y hablabas humanista sobre todo, Sí, ¿no? sobre Esa es la todo forma eso. en que te define. ¿Tienes algún libro que te haya marcado? Así que recuerdas y dices, este libro fue muy importante para mí. Tengo más de 3. diría, Tienes más de el 3, supongo, clásico. digo, pero uno al menos que recuerdes y digas, este libro fue importante en mi formación. Bueno, tal vez el humanismo político de Efraín González Luna. Yo creo que ese sigue siendo ahora fuente de inspiración, ¿no? Hay una mecánica de la opción y una moral de la opción, dice Efraín González Luna, y mecánicamente uno se inclina por lo que va llanito, pero la mecánica, la moral de la opción te inclina a veces por el camino que va cuesta Más arriba, difícil, pero más más valioso, y sin embargo que te llena además de realizaciones. Digo, como esas podría citar muchas cosas. Es un libro O sea, Efraín es un personaje importante para ti. muy importante. ¿Hay un libro de la historia, un personaje de la historia que te parezca significativo? Que lo recuerdes y digas. Digo, aquí muchos citan a Juárez, pero no sé si. No, yo creo que Madero. Y Madero por una razón, porque fue el primer demócrata de este país, ¿no? El apóstol de la democracia, pero ferviente creyente de la democracia cuando nadie apostaba por ella. Sí, cuando era un bicho rarísimo. Rarísimo. Digo, porque Juárez. México no tenía esa experiencia en ningún momento de su historia. Sí, porque Juárez igual, si no hubieran atravesado ciertas cosas, tal vez ahí se quedó un buen rato, con Juárez el país acaba por definirse liberal. Claro. Termina el larguísimo y sangriento debate entre liberales y conservadores. Y después, pero el cambio del poder no estaba tan claro en el caso de Juárez. Después de Juárez todos fueron liberales, incluso los que fundaron el PAN. ¿Cuándo te diste cuenta que querías estar en la política? Yo desde muy temprano acompañé a mi padre a muchos eventos. Tengo fotos casi de niño oyendo a grandes oradores. Me acuerdo en la campaña del 82 tendría yo 13 años y me acuerdo incluso de cómo cerró su campaña Gabriel Jiménez Remus, que era el candidato a gobernador del PAN, que terminó diciendo algo así: quiero morir, dijo, en la cama más pobre del hospital más triste y con mi Cristo de cobre en la mano. Así cerró su campaña. Y yo admirado lo escuchaba. Un excelente orador. No, bueno, oyendo esos oradores te enamorabas de la idea, ¿no? A lo mejor cambiado eso un poco, ¿no, Miguel Ángel? Por supuesto. No sé si ya tenemos oradores de otra calidad. Es que pasa que la política perdió principios, no sé. No, y además se devaluó la palabra. O sea, ahora escuchas decir, es el tiempo de la imagen y el privilegio de la imagen. Creo que no, la política siempre va a ser palabras. Por supuesto. Tiene que serlo. Por supuesto. Hoy estoy leyendo un texto que se llama La poesía del pensamiento de George Steiner y habla mucho de la asociación entre la idea, el contenido y la forma de expresión. Yo creo que la política tiene que recuperar eso. Esa profundidad del discurso. Esa profundidad del discurso, por una parte, pero también la palabra en el otro sentido, como oferta que se cumple, como de buen alteño de Jalisco, compromiso. ¿no? ¿Algún profesor que importante en tu vida que te haya marcado? Sin duda, Efraín González Morfín. Él fue directamente. Y en la facultad, por ejemplo, en Derecho. Con él tuve el privilegio de una relación que se extendió más allá del aula. Él me abrió las puertas de su casa, de su biblioteca. En buena medida me formó intelectualmente. ¿Cómo era militar en el PAN cuando se perdía todo? Y no te lo digo porque seas también atlista, porque imagino que ahí haces un binomio. Como una preparación. Sí, claro. pero digamos, ¿cómo era militar en un partido que sabías que pues, ibas a ganar muy poco en la siguiente elección? Había unas grandes convicciones. Me acuerdo... tengo un recuerdo muy temprano de haber entrado en el 81, 82 a la oficina del presidente del PAN, ya ubicada en la calle de Montenegro, y haber entrado a la oficina del presidente y ver la apuntalada en un edificio que estaba pues, remodelándose y era una casa medio ruinosa, pero oías hablar a las personas con aquel fuego y aquella convicción, que te decían, y mi padre no era excepción en eso, bueno, algún día habrá democracia en México. A lo mejor ya les tocará verlo a otros, pero estamos sembrando para que
Era un ideal muy fuerte seguir la democracia. Bueno, pues es que si les... Es que ahorita ya, yo creo que a pesar de que no tenemos una democracia consolidada, el ideal de la democracia, incluso en las nuevas generaciones, ha perdido fuelle, ha perdido fuerza. Sí, porque la democracia no ha devenido en eficaz. O sea, la democracia tendría que mostrarse capaz de resolver los problemas o en no la solo democracia, llamarnos a votar, sino resolver los problemas de la gente. Porque es más profundo. O sea, la democracia implica pluralidad, implica diálogo, implica capacidad constructiva, y eso no hay. Hay democracia electoral. Rafael Preciado Hernández, jalisciense ilustre, decía que teníamos que pasar teníamos que llegar a una democracia numérica, pues sí, pero pasar de esa a una democracia que él llamaba existencial. O sea, hacerla convicción y vida. Y eso supone que reconozcas que el otro, que es diferente a ti, tiene también el mismo derecho que tú de proponer sus ideas, claro. Y eso te obliga, pues, a discutir y a debatir en un marco en el que se construya. Y eso nos falta y eso decepciona. Votar no es suficiente. Si ves que no resuelve los problemas cotidianos. Miguel Ángel, ¿cómo ves 2018 para el PAN? La elección del 18. El PAN tiene una buena posibilidad de regresar al poder. A nivel nacional. A nivel nacional. Porque Jalisco se ve complicado, ¿no? Ambos escenarios están complicados, hay que decirlo claro. Para mí, el 2018 va a estar marcado por una lucha entre el que resulte candidato del PAN y Andrés Manuel López Obrador. Esa está como muy cantada, esa carrera parejera, sí. Yo creo que eso va a poner a prueba todas nuestras capacidades. Primero, pues la de resolver nuestra vida interna sin romper. Y en el ámbito local, pues el tema es volver a conectar con el elector. Yo creo que el que entienda y conecte con entienda al elector y conecte con él, es el que va a tener posibilidades en el 2018 en un momento o en una situación en la que los escenarios se mueven mucho en relativamente poco tiempo. ¿Quién te convence más, Ricardo Anaya o Margarita Zavala, de cara a 2018 como candidato del PAN a la presidencia? Los dos tienen cualidades. Margarita es empática, tiene una gran sensibilidad, tiene una manera muy fácil, muy natural de relacionarse con las personas. Ricardo Anaya tiene empuje, tiene claridad en lo que propone, es un hombre inteligente. Los dos tienen cualidades. Yo creo que no está en eso. Yo creo que cualquiera de los dos podría ser un buen candidato del PAN, pero la competitividad del PAN está en que con cualquiera de los dos el PAN salga unido. Unido y supongo con un programa. Por supuesto. Tenemos que dibujar. Que no sé si son diferentes los de Anaya. Me parece que hay matices importantes entre lo que piensa Anaya y lo que piensa Margarita Zavala. Sí, pero son matices. O sea, creo que el proyecto de nación se puede dibujar con esos matices, se puede trazar en líneas que convergen. Creo que en el proyecto no hay tanta distancia. Hay cosas que el PAN tiene que recuperar y cosas a las que el PAN tiene que ofrecer una respuesta. El tema de la desigualdad, por ejemplo. El tema de la seguridad, por ejemplo. O sea, tenemos que ser más convincentes en eso. Tenemos que saber defender sin ningún temor, pues las reformas en las que participamos, incluida la energética, y sí decir con toda claridad en cuáles no participamos y cuál es el saldo de esas reformas, empezando por la fiscal y el tema del impuesto especial sobre producción y servicios. Pues tenemos que ser capaces de defender lo que somos y de articular un discurso de futuro que enamore a las personas. Y no sé si también, Miguel Ángel, recuperar esa conexión también con el votante urbano y las ciudades. Sí, claro. Porque tengo la impresión de que se han alejado, por ejemplo, del votante tapatío, del votante regiomontano. En la Ciudad de México llevan tiempo sin pesar, yo diría desde la elección de Marcelo Ebrard, en aquel momento tuvieron su fuerza. Conectar otra vez con el votante urbano, y no sé si eso amerite que el PAN redefina algunos postulados ideológicos que tiene, como por ejemplo matrimonio entre personas del mismo sexo, aborto, con los nuevos jóvenes, con las nuevas generaciones que tal vez ya esos temas no los ven tan tabú como generaciones anteriores. Pero más que eso, o sea, creo que todos los partidos hemos caído en los lugares comunes cuando discutimos modelos de ciudad. Okay. A ver, vamos apostándole a movilidad no motorizada. ¿Quién dice que no? El problema es qué clase de convivencia estás queriendo propiciar.
y qué clase de soluciones articulas o propones. A mí me parece muy torpe ahorcar arterias principales para favorecer movilidad no motorizada, por ejemplo, en lugar de usar vías paralelas que tienen menos carga de tráfico en una ciudad que casi es cuadriculada. O sea, ¿por qué no tomas...? O sea, dices que el debate está en los cómo, Sí, más que yo en los creo. qués, que hay más o menos. Y al final de la historia, ¿en qué clase de convivencia te imaginas que debe haber entre tapatíos? Está bien que el 14% de la superficie de la ciudad esté reservado a cotos. ¿Qué genera en la cultura de la convivencia que la convivencia se haga por cotos, por estratificaciones y que impida la interacción libre entre personas? Yo, mi coto, mi espacio de protección, ¿y dónde queda la solidaridad que se tiene que cultivar en una comunidad? Está bien que sigamos favoreciendo ese modelo de desarrollo, el crecimiento Que el vertical. PAN de alguna manera en su momento no lo vio tan mal. No, a lo mejor Hacer ni siquiera nos lo calles, paso a planteamos, desnivel, ¿no? A lo mejor ni siquiera nos lo planteamos. Pero ¿no ves que el PAN tenga que dar un giro más hacia agendas liberales? Creo que están sobredimensionados esos temas. O sea, ¿No crees que la gente tenga grave problema defina con el su PAN voto por eso? No. Define su voto por cómo le resuelves los problemas. De acuerdo, Miguel, gracias. Muchas Se nos gracias, acabó el Enrique. tiempo. Muy a gusto esta plática hoy con Miguel Ángel Martínez Espinosa. Hasta el lunes en Perspectivas.